sus lugares y vamos a empezar con el mensaje del día de hoy. Vamos a tratar de guardar reverencia a la palabra del Señor. Si alguien tiene sueño, puede pasar a lavarse su rostro para poder escuchar la palabra del día de hoy, ¿verdad? Y vamos a tratarlo de hacer lo más entendible para nuestra persona. El día de hoy tocamos la historia de Josué en el capítulo 7, que nos describe el pecado de un miembro del pueblo de Israel, el cual se llama Acán. Y el mensaje de hoy es un mensaje en tanto fuerte para nuestras vidas, donde el Señor nos exhorta de una manera fuertemente, pero también, como toda la palabra del Señor, dentro de esa exhortación, el Señor siempre deja, ¿verdad?, la esperanza de poder restaurarnos. Y cuando la palabra de Dios se habla, pasan dos cosas. Hay quienes pueden endurecer su corazón, ¿verdad?, porque a veces la palabra o la verdad llega y penetra y puede causar en nosotros molestia, angustia. Pero hay, como la palabra dice, aquel que prepara su tierra para que la semilla caiga, es la que puede dar fruto. Y entonces, la palabra del día de hoy trata de un pueblo que había recibido una promesa de que nadie podría hacerles frente. Les decía yo que al inicio del servicio leí la palabra de Josué en el capítulo 1, donde el Señor le dice o le da una promesa a Josué. Voy a hablar un poquito del contexto para los que no conocen la historia del libro Josué. Es una historia donde Moisés, que había sido el libertador del pueblo de la esclavitud de Egipto, muere. Y entonces deja como sucesor a Josué, hijo de Nun, uno de los espías que había ido a la tierra de Canaán, que había llevado una noticia buena o un mensaje alentador hacia el pueblo de Israel. Él había dicho: la tierra que Dios nos ha prometido es una tierra muy buena, una tierra donde fluye leche y miel, una tierra donde la abundancia, ¿verdad?, que Dios quiere darnos es verdad. 10 espías decían lo contrario, que era una tierra imposible porque habitaban gigantes, porque había muchos enemigos y que los iban a destrozar. Pero Josué, junto con Caleb, que la Biblia describe que eran personajes con otro espíritu, alentaron al pueblo a creer que la promesa de la tierra que Dios les había dado era una promesa buena. Y entonces el Señor empieza el mensaje en Josué 1 diciendo a Josué que se esfuerce y que sea muy valiente, que no tema ni desmaye, porque a donde quiera que él vaya, el Señor iría con él. Le dijo: solo te mando esto, que te esfuerces y seas muy valiente, y que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, y así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa fue la promesa que recibió Josué de parte de Dios. Una promesa que al día de hoy Dios también nos ha otorgado a nosotros. Una promesa de vida eterna, donde nos manda a ser fuertes, a ser valientes. Pero el pueblo de Dios, ¿verdad?, en particular los israelitas, al mando de Josué, estaban experimentando una lucha. ¿Para qué, hermanos? Para poder alcanzar la tierra prometida. Y ellos habían enfrentado al primer pueblo, que era el pueblo de Jericó, un pueblo que la Biblia describe que sus muros eran unas murallas muy gruesas, de tal manera que había casas en medio del muro, donde vivía Rahab la ramera. Para que se puedan refrescar aquellos que han leído la historia de Josué, cómo empieza y cómo termina hasta el capítulo 7 un pueblo que tenía una promesa, donde nadie le haría frente, acaba en una derrota en donde las familias de un Talacán tuvieron que ser apedreados y quemados en el fuego. Jericó había sido un pueblo, el primero que se interpuso para que los israelitas llegaran a Canaán. Y era un pueblo, hermanos, duro, fuerte, una ciudad amurallada. La Biblia dice que estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Fue el primer obstáculo
para que Israel flaqueara en poder alcanzar una tierra. No bastaba con que la gente a veces desanimara al pueblo diciéndole que no podía llegar, sino que ahora venía un obstáculo. Pero Josué, ¿verdad?, que había sido entendido en su espíritu de creer a las promesas de Dios, se dirigió al Señor para ver cómo iban a vencer a ese pueblo. Y la Biblia dice, ¿verdad?, en resumen, que el pueblo de Dios estuvo ahí dando vueltas en silencio. El Señor les mandó que dieran vueltas y que después de cierto tiempo Él les diría que tocaran la trompeta y después todos gritarían y entonces los muros caerían. Y la historia bíblica dice que así fue. El pueblo no hizo nada. El pueblo obedeció un mandato que el Señor había dejado. Y entonces la primera ciudad, la gran Jericó, había caído. Los muros de Jericó cayeron y fue destruido, hermanos, todo lo que había en Jericó. Y ahora el siguiente enemigo de ellos era el pueblo de Jai, un pueblo que era muy pequeño, un pueblo que no se podía comparar a al gran Jericó. Y entonces es ahí donde vamos a entrar en la historia del día de hoy. El pueblo de Dios, después de ver la victoria ante un pueblo tan grande que Dios había respaldado, ahora decide ir a atacar o hacerle frente a otro pueblo sin saber lo que estaba pasando en medio de su pueblo, lo que pasaba en medio de las tiendas o en medio del pueblo de Dios. Y entonces la Biblia dice que Josué mandó espías y al verlo le dijeron: Josué, es un pueblo que podemos vencer, son muy pocos, mira, no fatigues tanto al pueblo, con que tú mandes 2,000 o 3,000 hombres, los venceremos. El primer error del pueblo y el error que habitualmente la iglesia de hoy en día cometemos es pensar que nosotros podemos enfrentar vuestros problemas, las situaciones que vivimos eclesiásticamente y en nuestra familia y en nuestro trabajo con vuestras fuerzas. Pensar que nosotros tenemos la capacidad, ¿verdad?, de resolver las circunstancias que nos rodean, cuando la Biblia dice que apartados de mí nada podéis hacer y apartados de mí nada soy, dice el Señor. El pueblo dejó de depender de la dirección de Dios, creyendo que ahora ellos podían hacerle frente a sus enemigos. Y eso es algo que habitualmente pasa en su vida, en mi vida o en la vida de muchos de los que me están escuchando, pensando o creyendo que no tenemos que depender de la palabra de Dios o de lo que Dios dice para nosotros seguir adelante. Y ese fue el error primero que cometió el pueblo de Israel. La Biblia dice que en el versículo 1 ahí del capítulo 7, donde nosotros leímos, dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. ¿Y qué es una prevaricación, hermano? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene idea por allá adentro, hermano Santiago? Un delito, algo. ¿Un qué, perdón? Un delito. Un delito. El diccionario dice que la prevaricación es la desviación de la verdad. Hablando en términos bíblicos, es actuar contrariamente a la voluntad de Dios. Y entonces así empieza el capítulo. El pueblo de Israel hizo una prevaricación. O sea, el pueblo de Dios fue en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Vamos a leer Josué 6:18 allá atrásito. Josué 6:18, le voy a dar lectura yo. Dice así: cuando ya fue destruida Jericó, en el versículo 18 dice: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Esa fue la advertencia que Dios le dio. Josué 6:18 y 19. Ellos habían vencido a Jericó y el Señor le dijo: una vez que ustedes venzan a su enemigo, no quiero que tomen nada de ahí. No quiero, ¿verdad?, que ustedes tomen o hagan parte o siquiera toquen algo de lo anatema. ¿Qué es anatema?
algo que está bajo maldición o algo que está bajo condenación o se describe como algo maldito, algo que Dios lo tenía apartado. Todo eso estaba bajo condenación, bajo maldición. ¿Por qué? Porque era parte de un pueblo que se interponía para que el pueblo de Dios alcanzara su promesa. Y entonces le dijo, no tocaréis nada de eso. Pero la historia que leímos dice que un varón llamado Acán decidió no obedecer. Decidió, hermanos, tomar algo del anatema. Y pudiéramos decir, bueno, es una historia muy entendible, no hay que hacer esto para que no nos venga algo malo. Pero no, yo en particular, ayer que estuve estudiando en mi casa, hermanos, como expresa el hermano a veces Jeremías, me voló la cabeza, dice él. Me daba vueltas de ver que leía yo y no acababa y me mandaba otra cita. Y me dieron las 3 de la mañana en su casa leyendo y dije, nunca antes había entendido con tanta profundidad lo que no estamos haciendo hoy como iglesia. Y dije, Señor, mañana quisiera yo poder expresarle esto a los hermanos. ¿De qué manera? Apunté muchas cosas como de costumbre, apunto y no leo. Pero dije, Señor, esto está impresionante para nuestras vidas. ¿Por qué, hermanos? Porque Acán había tomado la decisión de ir en contra de la voluntad de Dios. La advertencia estaba, no lo agarren, pero Acán, ¿qué dice la Biblia que hizo, hermanos? Cuando yo lo leí hasta más fuerte porque dije, cuando yo pregunte qué fue lo que movió a Acán a pecar, rápidamente los hermanos me contestan. Dice que Acán codició. ¿Ya lo encontraron? En el versículo 20 dice así: y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual, ¿qué, hermanos? Codicié, dice. Esa fue la raíz del pecado de Acán, que no tan solo fue tomado como parte de Acán, sino como que todo el pueblo había pecado. ¿Por qué? Porque el versículo 1 empieza, e Israel prevaricó contra mí. No dice Acán, dice Israel. ¿Por qué? Porque hoy nosotros, voy a llamarlo así, puede sonar feo, ignorantemente pensamos que si yo peco, no pasa nada, hermanos. Porque la salvación es personal. Pero la Biblia dice que cuando nosotros venimos a Cristo, somos parte de un cuerpo. Y entonces, si nosotros como Acán llegamos a pecar, estamos afectando no tan solo mi vida, sino el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted hoy le pega en esta rodilla, ¿cómo expresa ese dolor? ¿Qué dice usted, hermano Abraham? ¿Qué le duele? Me duele la rodilla. Y si fuera la mano, hermano Pablo, me duele la mano. Hermana Lili, si fuera un dedo, ¿cómo dice? Me duele el dedo. Y hermana Citlali, si fuera la panza, dice, me duele la panza. Nadie dice, esta rodilla tiene dolor. O nadie dice, ¿cómo estás? Yo estoy bien, pero esta mano trae dolor. O quien dice, no, pues yo me siento bien, pero esta panza se siente mal. Nosotros, como es parte de nuestro cuerpo, lo que expresamos es, me duele la panza. Aunque la mano no le duela, ni la rodilla, ni la cabeza. Pero usted, como sabe que está compuesto de manos, pies, boca, ojos, sabe que es parte de su cuerpo. Y entonces dice, me duele la cabeza.
Imagínense que diga, no, la cabeza trae dolor, de lo demás estoy bien, pero la cabeza, ya saben, siempre trae dolor. No, lo hacemos parte de nosotros. Ahora, iglesia, todos los que estamos aquí somos un cuerpo. Un cuerpo que si un miembro se duele, la Biblia dice, todos se duelen. Si uno se goza, todos se gozan. ¿Por qué Dios catalogó el pecado de Acán como parte de todo Israel? Porque era parte de un cuerpo. Y entonces, el que usted de manera personal a menudo practique y falle y viva su vida en pecado, no tan solo lo afecta a usted, sino afecta al cuerpo de Cristo. ¿Y qué es lo peor? Que Acán, todavía de que codició, hermanos, lo ocultó. Ahora, la codicia es algo que muchos pueden decir, gracias a Dios yo no soy codicioso. Pero, hermano Moisés, ¿qué entiendes por codicia? Anhelar algo a fuerza. Por allá atrás alguien quiere comentar algo, hermano Juan, hermano Zacarías. Desear algo ajeno. Desear. La palabra correcta de codicia es un deseo intenso, desordenado, de poseer algo de alguien más o algo en sentido pecaminoso. O sea, nosotros sabemos que en Éxodo 20 está: no matarás, no adulterarás, no fornicarás, y ahí mismo en esos 10 mandamientos que todos conocemos dice: no codiciarás ni la mujer, ni la casa de tu prójimo. No codiciar. Entonces dice que Acán tuvo un deseo intenso, desordenado por algo que iba en contra de la voluntad de Dios. Entonces la codicia es un pecado muy grave que, sin darnos cuenta, muchos cristianos seguimos en esa codicia. Usted puede decir: mi hermano, yo no deseo el carro de mi hermano ni la casa, pero a veces deseamos vivir nuestra vida prevaricando, o sea, yendo en contra de la voluntad de Dios. Entonces, yo deseo servirle a Dios, como decía el hermano Abraham, de labios, pero mi corazón codicia estar en el mundo. Tiene un deseo intenso de vivir la vida como yo quiero vivirla, de hacer lo que yo quiera hacer. ¿Qué dice Génesis 3? ¿Cómo empezó el pecado en el huerto de Edén? ¿Por qué pecó Adán y Eva? La serpiente le mostró el árbol y le dijo que ese árbol lo que le iba a dar a ella era la oportunidad de ser semejante a Dios, sabiendo lo bueno y lo malo. Pero ¿qué dice Génesis 3:6 exactamente? ¿Quién lo tiene ahí? Bueno, lo voy a leer yo para que se escuche la bocina, porque Génesis 3:6 dice así. Creo que en esta Biblia, ahí está. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y era un árbol, ¿qué, hermanos? Codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Pongo ese ejemplo porque Satanás lo que hace en la vida del cristiano es ponernos algo que nosotros deseemos. Ellos tenían todos los árboles para comer, pero el árbol que estaba ahí era codiciable. Había en Eva un deseo de probar el fruto que Dios le había dicho que no probase, que el diablo sabía. Y a los ojos de cualquiera, dice el árbol, codiciable. Tenía un deseo de ser como Dios, de saber lo bueno y lo malo, a pesar de que ellos tenían la dirección ¿de quién? Dios. De Dios directamente. Dios les hablaba en el huerto en Edén. ¿Por qué Acán codició? Porque es cuando usted y yo muchas veces decidimos que en nuestra vida no sea Dios el que nos dirija, sino dirija yo mi vida. Y cuando ya vienen los problemas, ahora sí le digo: Dios, intercede, porque tomé una mala decisión. Y Dios lo hace. Pero la raíz de este mensaje es de ver cómo estamos viviendo nuestra vida dentro de la iglesia. Olvídese de la gente de afuera, porque hoy usted dice: es que sí, ese es el vecino borracho y la vecina golpeadora y el idólatra. No, la historia pasó dentro del pueblo de Dios, el que tenía la promesa de que nadie los iba a vencer. Y entonces
¿Qué pasa cuando alguien tiene un deseo que va en contra de la voluntad de Dios? Dice que el ardor de la ira del Señor se encendió contra ellos. Israel no le pudo hacer frente a un enemigo que era muy pequeño. ¿Qué quiero decirle? Jericó, que era muy grande, cuando Dios fue con ellos, fue pequeño. Pero Jai, que era un pueblo pequeño, cuando ellos fueron, fue demasiado grande para ellos. ¿Por qué? Porque Dios no fue con ellos. La Biblia dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ellos dijeron, nosotros podemos, Josué, ni canses a los demás. Mira, 2,000 o 3,000 con eso lo hacemos. Pero la Biblia dice que ellos salieron de ahí perseguidos, huyendo de los pobladores de Jai. Y dentro de ellos les dieron muerte todavía. ¿Por qué decimos eso? Jai, si usted lo busca, el diccionario dice que Jai significa montículo o montón. Y aunque eran pocos, significaba que eran un montón de personas que perseguían al pueblo de Israel. ¿Qué quiero decir? Hay cosas que nosotros vemos como pequeñas, nuestros pecados pequeños, que decimos esto es una mentira, hermano. ¿Quién no le ha mentido al cobrador de Coppel? Es una mentirilla pequeña. La Biblia dice que esa mentira cae bajo lo que está en ¿qué? En condenación, porque la Biblia, y más adelante lo vamos a leer, dice que ni los mentirosos ni los idólatras heredarán el reino de los cielos. Esas cositas pequeñas son las que a veces traen muerte a nuestra vida. Que nosotros decimos son pequeñas. Yo, hermano, yo puedo vencer eso. Quiero decirle que hay un pecado que muchos de nosotros aún lo traemos oculto delante de la iglesia, delante de la congregación. ¿Por qué? Porque lo tenemos entre nuestros enseres, ahí en medio. No queremos despojarnos de él. Pero así como el pueblo de Israel tenía que enfrentar esa lucha para poder heredar la tierra que era prometida, hoy nosotros tenemos una lucha. ¿Para qué, hermanos? Para heredar la vida eterna. Pero nuestra lucha, según Efesios 6, ¿cómo es? Dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes. Por tanto, vestidos de toda la armadura de Dios. Eso dice Efesios. Tenemos una lucha. ¿Y contra qué luchamos? Contra el pecado. Satanás viene a influir en nosotros, que nosotros codiciemos, que nosotros pequemos para estar fuera de la voluntad del Señor. Pero, ¿cuál es el fin de nuestra fe, hermanos? ¿Alguien sabe? El fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de tu fe, hermano Pablo? 1 Pedro 1:9. El hermano Santiago lo dice: pues el fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. 1 Pedro 1:9 dice así. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque quiero que vayamos entendiendo de manera terrenal cómo el pueblo tuvo que enfrentar a un poblado que era muy pequeño. ¿Para qué? Para alcanzar la tierra prometida. Y esa misma guerra la tenemos nosotros, pero de una manera espiritual, para que nuestra alma alcance la vida eterna. Pero esa alma, o vuestra alma, tiene o sufre situaciones cuando nosotros vivimos en pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida, dice la Escritura. Cuando Adán y Eva codiciaban el huerto de Edén, murieron. ¿Murieron de qué manera? Espiritualmente. Porque ellos salieron, tuvieron hijos, Caín y Abel, pero la Biblia dice que salieron de la gracia de Dios. Dios puso un remolino ahí para que ellos no pudieran pasar, y un ángel con una espada, y le dijo: ahora maldita será la tierra por tu causa, espinas y cardos producirá, con el sudor de tu frente trabajarás, y tú con dolor darás en tus preñeces.
Y a la serpiente la maldijo también. ¿Qué le dijo, hermano? Ahora tú te arrastrarás sobre la tierra y polvo comerás todos los días de tu vida. Vamos a leer Génesis 3. Les voy a decir por qué. Porque no entendemos cómo vuestra guerra, con la guerra espiritual que vivimos, a veces nosotros somos el pueblo de Israel que sale huyendo. Embajada, antes de poder hacerle frente a nuestros pecados, huimos de ellos. Génesis 3. Le voy a dar lectura yo. Leímos que el árbol era codiciable, pero le voy a dar lectura más adelante donde el Señor, versículo 14, le dijo así. Fíjense lo que dice, Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre las bestias y entre los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y vámonos a saltarnos hasta el 19. ¿Qué dice, hermanos? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Sí entienden el mensaje de allí? ¿Cuál es el mensaje, hermano? Fíjense la maldición que el Señor puso sobre la serpiente, y fíjense lo que le dijo al hombre que era. La hermana Lili ya lo sabe porque dijo que sí. Está fácil. El Señor le dijo a la serpiente: polvo comerás todos los días. Y al hombre le dijo: tú eres polvo y al polvo volverás. ¿De qué se alimenta el enemigo? Del pecado que hay en el hombre. Del pecado, hermanos, que hay en mi vida, que aunque yo estoy aquí hoy saltando, brincando, gritando, leyendo, hay un pecado que mora en mí que no puedo sacar. ¿Por qué? Porque estoy viviendo en contra de la voluntad de Dios. Y le dijo: al polvo volverás. O sea, le está diciendo: tú vas a morir. ¿Y qué trae el pecado? Muerte. Satanás lo que quiere es matarnos de manera espiritual, interponerse para que los propósitos de Dios en mi vida y en su vida y en la vida de todos los que Él llamare no se lleven a cabo. Pero el género humano tomamos el evangelio como hay que repartir tortas, abrazar a los hermanos, cantar alabanzas, y esa es la vida eclesiástica que hoy tiene la mayoría de las iglesias, de prosperidad, de que hay que sembrar aquí para que mañana tenga un coche y casa. La Biblia dice que todo eso va a perecer. Poner la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo, en las eternas, no en las terrenales, porque esas son temporales, van a terminar. Si sabe que usted algún día va a cerrar los ojos en esta tierra, ¿por qué enfoca tanto su voluntad a querer vivir como usted quiere? Si la Biblia dice que la vida empieza cuando nosotros vamos a partir de este mundo, porque vuestra vida es Cristo. Pero si usted dice: es que es mi vida, es que, ¿sabe qué? Usted está prevaricando, yendo en contra de la voluntad de Dios, queriendo hacer de su vida lo que Dios dijo no vas a hacer. Y antes de enfrentar tus pecados, por eso los ves tan pequeños y quieres enfrentarlos, pero la Biblia dice que huyes de ellos. Y esto nada más es como un dato. No quiero entrar en ello porque nos iríamos muy a detalle, pero la Biblia no tiene coincidencias, es algo tan exacto. Dice: mataron a 36 hombres. Me puse a estudiar con un libro y decía: ¿por qué 36? Yo siempre he sido de las personas que tengo curiosidad de por qué este número, para qué, por qué este día. Y decía, hay un comentario, dice 36. Alguien de aquí que le gusten las matemáticas: hermano Pablo, suma 1 más 2 más 3 más 4 más 5, suma eso hasta el 36. Mientras yo sigo con la prédica, ¿me entendiste? En la calculadora, hermano, sí, en la calculadora. Sé que eres matemático, pero no tanto, pero quiero que lo sumes. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que causó la muerte, o ese número, es algo que a veces nosotros no percibimos. Decimos: ay, murieron 36 de 3000. Pero quiero decirles qué es lo que trae
muerte a nuestras vidas. Vamos a abrir mientras en lo que el hermano Pablo hace unas cuentas ahí de álgebra. Timoteo, ¿quién puede abrir su Biblia en Timoteo? Bueno, todos abran su Biblia en Timoteo. Timoteo, vamos a leer en la segunda carta en el capítulo 3. El hermano Said, Pablo está. ¿Alguien más que lo pueda hacer? Por si el hermano no puede teclear bien. A ver, hermana Lili, que hace las cuentas aquí en las tienditas a veces. Segunda de Timoteo 2, capítulo 3, vamos a leerlo mientras. Segunda de Timoteo, ya hermanos, le voy a dar lectura yo en el capítulo 3. Dice así: tiempos difíciles para el servicio, tiene como subtítulo mi Biblia. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hace una sección de hombres, hermanos, que en los postreros días serán tiempos peligrosos. Cuando usted oye peligro, ¿qué dice? Pues aquí hay residuos de ácido, peligro porque hay una gasolinera que puede explotar. Siempre vemos los peligros terrenales, pero no logramos captar a manera de iglesia los peligros espirituales que hay y son latentes, y que dice que en los últimos tiempos, o sea, hoy y mañana y los días que nos quedan, son tiempos peligrosos. Y usted dice, bueno, sí, tiempos peligrosos porque hay muchos retenes de la policía ministerial ahorita, hermano, y me van a agarrar y no traigo papeles, y ese es nuestro miedo. Pero Timoteo le dice: quiero decirte que son tiempos peligrosos. Y no estoy hablando ni de cárteles, ni de asaltantes, estoy hablando del peligro que hay dentro de la iglesia. Porque en los postreros días, en los últimos, y hace 3 secciones de 6 personajes. ¿Y qué número te dio, hermano? 666. Cuando yo empecé a estudiar esto dije, no puede ser. Y leí lo que dice Apocalipsis, cuando habla del número del anticristo y de la bestia. Aquí hay sabiduría, dice. Pues el número es el 666, el cual es el número de hombre. El que tiene entendimiento entienda. Y dije, ¿por qué? ¿Y el anticristo? Y me fui a Primera de Juan, donde habla del anticristo y el Espíritu de Dios. Y dice, sabed que el anticristo ya está entre vosotros, porque es todo aquel que se opone ¿a qué? A la voluntad de Dios. Por lo tanto, quiero que se cuiden de eso. ¿Y por qué toco todo este tema? Porque dices, 36 personas murieron. ¿Qué es lo que trae la muerte a nosotros como hombres? El pecado, en efecto. Pero nosotros no percibimos que lo que nos está matando es la manera de ser dentro de la iglesia. Dice, hay tiempos peligrosos, hombres impíos, impetuosos, aborrecedores de lo malo, amadores de sí mismos, que tendrán apariencia de piedad. Segunda de Timoteo, vamos a volverla a leer. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué es amarse a sí mismo? A ver, hermano, yo voy a vivir mi vida y la iglesia, Dios se va a encargar de ella. Amadores de sí mismos. ¿Qué más sigue diciendo? Avaros, que tienen avaricia, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, crueles, intemperantes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que Dios. Quiero decirle que dentro de esa descripción hay algo que nosotros tenemos ahí. Porque hay alguien que a lo mejor se ama más a él que a las cosas de Dios. A lo mejor hay alguien que tiene apariencia de piedad dentro de la iglesia, pero allá afuera. A lo mejor hay alguien, hermano, ¿verdad?, que es soberbio, que habla blasfemado y dice, no, en esa iglesia está el diablo. Que es impetuoso, que es arrogante, que no tiene
afecto natural, o sea, a él no le importa lo que pase en la iglesia. Si viene o no viene, mira, ese es el peligro que hay. Eso es lo que trajo muerte. Por eso dice, el número de la bestia es el número de hombre. Toda la gente está esperando que se pare un anticristo y diga, yo soy el anticristo, y nos ponga la marca, sin saber que Juan lo dice. Y voy a ir a Juan, y a lo mejor la predica hoy va a ser un poquito, para los que no han leído mucho la Biblia, de venir y regresar, pero es necesario que lo sepamos. Primera de Juan 4, yo le voy a dar lectura, y dice así: amados, Primera de Juan 4, no creáis a todo espíritu, sino a probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto se conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Fíjense lo que dice, el anticristo ya está. ¿Por qué? Porque dice, el espíritu del anticristo es aquel que habla del mundo, porque está en el mundo, porque vive en el mundo y el mundo los oye. Pero vosotros no somos del mundo, sino somos de Dios. Entonces usted puede decir, hermano, usted está diciendo, pues aquí nomás dice escudriñar los espíritus, esto es para los hombres, esto es para el que predica. No, fíjense lo que dice: el espíritu del anticristo y el espíritu de Dios, el que se opone a ir a la voluntad del Señor. Y dice, el que anda en el mundo. Si usted lee todo lo que dice Juan, dice, el que se constituye amigo del mundo se hace enemigo de Dios, porque ama el mundo. Pero deben de saber que yo, Jesús, fui aborrecido por el mundo y vencí al mundo. Y aunque ustedes están en el mundo, no son del mundo. O sea que el hecho de que usted viva su vida en la iglesia, amando las cosas del mundo, los deleites del mundo más que Dios, hermano, quiero decirle que no tan solo tiene algo oculto en su interior, sino que está yendo en contra de la voluntad de Dios, que está experimentando la muerte. ¿Y qué muerte espiritual? Puedo hablar yo 5 horas aquí, no va a ser tocado su corazón, va a estar endurecido. Y antes de que la palabra lo redarguye y diga, ese soy yo, va a salir enojado, frustrado, sin querer venir a la iglesia. Quiero decir lo que eso se llama muerte. Muerte espiritual, donde usted se oculta. Cuando ellos pecaron, hablo de Adán y Eva, el Señor vino al huerto y sabía dónde estaban. Y antes de que ellos dijeran, Señor, no voy a huir, sino que voy a afrontar, Señor, yo pequé, se escondían. Quería decirles, ¿ustedes creen que Dios, que es omnipresente, omnipotente, omnisciente, todo lo sabe, todo lo puede, está en donde quiera, no sabía dónde estaba Adán? Sabía. Y le dijo, ¿dónde estás tú, Adán? Y él le dijo, Señor, tuve miedo porque escuché tu voz y me escondí porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estás desnudo? No logró afrontar y decir, Señor, pequé contra ti. Él buscó algo que justificara su fallo. Dijo, la mujer, Señor, como usted y yo justificamos el no servirle a Dios. Y decimos, Señor, yo no te sirvo porque los pilares, Señor, porque el vaso, porque la iglesia, porque eso es lo que hacemos. No le digo, Señor, yo, porque mi corazón es duro, porque no creo, porque me cuesta trabajo no amar al mundo y amarte a ti, Señor. Digo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y el Señor cubrió su desnudez. Ahora, el lugar en donde ellos fueron derrotados fue cuando llegaban a la tierra de Canaán. ¿Quiénes son los cananitas o los cananeos? ¿Los hijos de quién? De Cam. ¿Y qué hizo Cam? ¿Alguien se acuerda lo que hizo con su papá Noé? No lo cubrió, sino que dio su desnudez y así lo dejó. Era lo mismo que pasó en el huerto, estaba pasando en ese momento y pasa en nuestras vidas. Hermanos, los de Jai eran pocos, pero ¿saben qué? Esos pocos pecados nos están apartando de servirle a Dios.
Dice que los de Jai los vieron y los persiguieron. ¿Cuántos a veces queremos realmente vencer la mentira, vencer la lujuria, vencer la ira, vencer la soberbia? Cuando decimos voy a vencerla, pero no pasan ni 2 cultos cuando ya usted está lleno de ira, de arrogancia, de altivez. ¿Qué pasa? Al final de la prédica vamos a entender lo que es lo que pasa, porque nosotros estamos yendo a vuestra manera. Hebreos 12:1 dice: despojaos ¿de qué? De todo el peso del pecado. Despójense del pecado, porque el pecado trae muerte a nuestra vida. Si no matamos o desarraigamos el pecado de nuestra vida, quiero decirle que el pecado lo va a matar a usted. Y usted dice: hermano, sí, eso está buenísimo para todos los que pecan. Qué buena palabra de Dios, porque son una bola de pecadores. La Biblia dice así, Santiago, que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué pasa? Santiago 4:17. ¿Quién lo puede leer para que la gente y los que están hoy acompañándonos sepan que todo lo que se dice está aquí en la Biblia? Santiago 4:17 dice: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así, hermanos, le es pecado. Santiago 4:17. Entonces, ahora no va de los que están haciendo cosas malas, sino también nos incluye a lo que no estamos haciendo las cosas buenas. Por eso dice Timoteo: vendrán tiempos peligrosos, hombres sin afecto natural, que tendrán más deleite en cosas terrenales. ¿Cuánto tiempo nos pasamos en el WhatsApp, viendo la tele, Facebook, lo que sea? Pero en la iglesia, siempre les reitero, se vienen a dormir, hermanos. Se mueren de calor. Si estuviéramos trabajando, soportamos nuestra jornada con calor, con sudor. ¿Saben por qué? Porque dependemos de ese pago. Y cuando venimos a las cosas de Dios, automáticamente el diablo pone un deseo de que se calle el hermano. Es una codicia. Yo estoy codiciando que ya se le apague la pila al micrófono para ir al lugar donde hay fresco. Desde ese tipo de cosas tan pequeñas como hay, es donde viene muerte espiritual en nuestra vida. ¿Y cómo puedo deducir que estoy muriendo? Cuando usted ya no tiene el deseo de estar aquí. Cuando se le hacen, decía el hermano Abraham, aburridos los servicios. Cuando se le hacen largo, decir: ah, Señor, otra vez van a hablar los hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Cuando la alabanza ya no produce en usted nada, sino está viendo al que aplaude, al que no aplaude, que si el niño se cayó, que si la hermana trae la misma falda. ¿Saben qué? Estamos muriendo espiritualmente. Cuando nosotros venimos aquí, y al inicio del servicio les dije, la Biblia dice que hay que hacer todo como para Dios y no como para los hombres. Yo hoy vine a adorar a Dios, a servirle a Dios, así se me vaya la voz, así me deshidrate de sudor. Yo he venido a darle lo mejor ¿a quién? A Cristo. Aleluya. Pero usted se va, se sale, se enoja si el hermano hace algo. ¿Sabe qué? Usted está muriendo espiritualmente. Usted está poniendo la mirada en el hombre. Y la Biblia dice que el hombre o un ciego no puede guiar al otro, porque los dos caerán. Nuestra mirada tiene que estar puesta ¿en quién? Cristo. En Cristo, el autor y el consumador de la fe. No hay más, hermano. Y pudiera seguir ahondando más en este tema, pero quiero darle seguimiento porque vamos en el versículo 2. La Biblia dice que entonces, después de que pasó eso y enfrentaron y fueron derrotados, ¿qué pasó con Josué, hermano? Clamó a Dios. Josué le clamó al Señor. Josué, hermanos, se desanimó. ¿Qué puede causar lo que tú estás haciendo en una iglesia? No tan solo va a traer muerte, no tan solo va a traer que la presencia de Dios se aparte, no tan solo va a traer también desánimo, va a traer también, hermanos, que confusión, va a traer también desaliento a los corazones. ¿Por qué creen que la Biblia habla de que vuestro testimonio tiene que ser bueno? Porque si usted o yo, que soy el predicador,
tardo 2 horas hablando la palabra y cuando abro esta puerta usted me va a ver tomando unas cervezas allá afuera y pegándole a la hermana Citlali y maltratando a mis hijos, mi testimonio lo que va a hacer es que el nombre del Señor se vitupere y la gente diga, ese cristiano, mira, no hace lo que predica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la falta o el pecado de nosotros trae todo eso en la vida. ¿Por qué? Porque no somos valientes. Así empezó o empieza el libro de Josué. Y durante todo el libro de Josué siempre lo manda a ser valiente, a esforzarse, a levantarse, a no temer. Las personas valientes, y la Biblia dice que el reino de los cielos solo los valientes los van a levantar. Aquellos que cuando pecan se levantan y dicen, Señor, he pecado, he fallado, pero aquí estoy, afronto mis consecuencias. Pero ¿qué hace el cobarde? Dice que huye, se esconde. La valentía empieza desde la credibilidad que nosotros tenemos a la palabra del Señor. Y cuando usted falla o peca, hermanos, trae o acarrea para la iglesia muchas cosas. Ojo, van a ser absorbidas por aquellos que puedan ser movidos. Porque alguien puede fallar y si yo estoy edificado sobre la roca, la Biblia dice que va a venir viento, marea, corriente, pero si mi fundamento o mi cimiento es Cristo, no va a haber nada que me mueva. Pero la Biblia dice, hay débiles en la fe, que tropiezan, y hay por cual o por quien venga el tropiezo. ¿Por qué? Porque no logramos discernir que la vida que vivimos ya no nos pertenece. La vida que nosotros decidimos tomar, hermano, es un regalo de Dios. Aleluya. Y que si hoy estamos aquí tenemos que vivir para Cristo, no para el hombre y no para mí ni mis deleites. Porque si yo quisiera vivir para mis deleites, hermanos, muchos ya no estuviéramos aquí. Tuviéramos bares, antros, hiciéramos carreras ilegales, lo que más les guste. No estuviéramos en la droga, en todo. Pero cuando nosotros renunciamos y nacemos de nuevo, el apóstol Pablo dice, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que yo tengo es la mente de Cristo. Y ahora para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo vivo para Cristo. Yo no vivo para mí. El fin de nuestra carrera, primera de Pedro 9, es la salvación de vuestras almas. Y la Biblia dice así, ¿de qué serviría que ganes todo si perdieres tu alma? ¿De qué serviría, hermanos, que fuera usted el más guapo, el más fuerte, el más rico, el de mayor renombre? Dice, si estás perdiendo tu alma. Ezequiel dice, el alma que pecare es alma de morir. Las almas pueden morir, pero ¿quién tiene el poder para que el alma perezca? Lo leyó el hermano. Bueno, no terminó de leerlo, pero Mateo 10 dice, no temas al que pueda destruir el cuerpo, sino teme más bien a aquel que puede mandar tu alma. Vuestra alma tiene que ser redimida de todos los pecados que guardamos aún en ella. Y no porque Dios haga las cosas incompletas, sino porque nosotros no hemos dispuesto a abrirnos a que la presencia de Dios llegue a nuestras vidas. Voy a seguir leyendo Josué 7 para apurarme con la palabra de hoy. Dice así, Josué 7. Después Josué envió hombres, en el 4, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de Jai, y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y lo derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas, y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán? ¿Para entregarnos en las manos de los amorreos? ¿Para que nos destruyan? Ojalá muriéramos, no hubiéramos quedado, del otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre, hermanos? Cuando Josué
ve lo que sucede, ahora recurre a ir a Dios. Quiero que entendamos bien esto. Josué no le dijo al Señor: Señor, ¿puedo ir a enfrentar a los de Jai? Sino que él, al escuchar el consejo de que eran pocos hombres, decidió enviarlos. Es como cuando usted planea algo y dice: pues no tiene caso que yo ore, si Dios lo que quiere es que seamos buenos, que hagamos esto. No, hermano, Dios quiere que seamos obedientes. Siempre les pongo el ejemplo. Saúl, ¿por qué fue desechado? Por desobediente. ¿Pero qué hizo Saúl? Ofreció unas ovejas como sacrificio para que el pueblo no desertara. Parecía algo bueno a los ojos del hombre, pero Dios lo tenía desechado porque no era su voluntad. Cuando Josué ve esto, hermanos, mostró desconfianza a las promesas de Dios. ¿Cuántos aquí han desconfiado a veces de las promesas? Porque el Señor ha dicho que este lugar nos vamos a llenar y no va a caber. Y se van 4 hermanos y el espíritu se apachurra y dice: no, que íbamos, ¿ya viste? En lugar de sumar estamos restando. Y viene así y dice: Señor, voy a traer a tu hijo, la promesa que te da el Señor, si tú crees en el Señor serás salvo tú y tu casa. Y lleva 5 años y tu hijo antes de venir se ha metido más a las drogas, al alcohol. Y tú dices: Dios, ¿qué pasa? La Biblia dice: no tengamos por tardanza las promesas de Dios, sino que Dios lo que quiere es que todos volvamos o vengamos al arrepentimiento a fin de que alcancemos ser parte de las promesas. Quiere decir, Dios, si te dijo que lo va a traer, lo va a traer. Lo que quiere Dios es que tú y yo nos arrepintamos de cómo estamos viviendo, para que entonces Él diga: hijo, aquí está mi promesa. Amén, aleluya. Josué se olvidó de la promesa, pero el Señor le dijo: hey, ¿por qué te postras así? Josué estaba en luto y puso polvo sobre su cabeza y todavía le reclama al Señor y dice: ojalá no hubiéramos cruzado el Jordán. ¿Cómo puede una persona que había sido el sucesor de Moisés, que tenía otro espíritu, que había pasado el Jordán, que había vencido a Jericó, ahora tener una reacción en contra de Dios? Como reprochándole a Dios el por qué. ¿Saben por qué? Porque el tener fe no significa que Dios va a hacer las cosas como tú las pides. Y es algo que la iglesia confunde. Si mi mamá estuviera enferma en el hospital, yo puedo tener fe que Dios la va a sanar, porque esa es mi fe. Pero si la voluntad de Dios es que mi madre no sane, no es que mi fe haya fallado, es que Dios tiene otro plan. Amén, aleluya. Y a veces nosotros decimos: es que yo tengo fe. ¿Y Dios por qué no lo hizo si yo tuve fe? Hey, no lo hizo porque no era la voluntad de Dios. Amén, aleluya. La fe no quiere decir que Dios va a hacer las cosas como tú quieras. Y es algo que la iglesia confunde. Es que, hermano, yo tenía fe que no iba a morir la persona, que Dios iba a traer, y no pasó. Y le dice: Dios, ¿por qué? ¿Y qué le contesta Dios a Josué? Cuando él le contesta, o cuando él le dice, fíjense lo que el Señor le dice. Dice: ¿por qué te postras así? Levántate. Y le da 6 razones el por qué pasó eso. 1, el pueblo pecó. 2, quebrantó mi pacto. 3, tomaron el anatema. 4, hurtaron. 5, mintieron. Y 6, lo guardaron entre sus enseres. Versículo 11, puede leerlo usted. El Señor dice: párate de ahí. ¿Saben qué significa la palabra Josué? Dios es salvación. Dios salva. Yahvé salva. El que iba a llevar salvación se postra reprochándole al Señor y dice: el Señor, párate de ahí, santifícate. Dios nunca te dice que es el final, como a veces usted y yo pensamos, o como algunos muchas veces decidimos emitir juicios contra personas diciendo: ya. El Señor dijo: levántate, santifícate tú y el pueblo mañana. Pero te voy a decir el por qué yo actúo así. 1, porque ustedes pecaron, y la paga del pecado es muerte. Otra, quebrantaron mi pacto. ¿Qué es quebrantar el pacto del Señor? ¿Sabe que usted hizo un pacto con Dios cuando bajó las aguas?
se hizo parte del pacto para ser redimidos, porque ya no somos engendrados de voluntad de carne y de sangre, sino de Dios. Somos hijos conforme a la redención. ¿Y cuándo quebrantamos el pacto? ¿De dónde proviene o por qué se inició el pacto? Cuando Dios murió en la cruz del Calvario. Es el nuevo pacto, como nosotros sabemos, donde dice que ahora Él pondrá la ley en nuestro corazón, donde ahora Él morará en nosotros, y Él está haciendo un pacto. Pero el Señor dice: si ustedes quieren ser mis discípulos, ¿qué tienen que hacer, Pablo? Tomen su cruz y síguenme. Pero quiero decirle que la cruz de muchos ahí está tirada, porque nadie quiere tomarla. Todos quieren vivir con Cristo en la eternidad, pero no quieren vivir con Cristo en la tierra. Usted quiere vivir en el mundo, usted quiere vivir en los deleites, en el placer, en la soberbia, en la mentira, en la arrogancia. Pero entonces usted dice: yo soy cristiano. En el trabajo, cuando ven a alguien que es dormilón, su apodo es que duerme. Cuando come alguien mucho, su apodo es que come. Ahora, si la gente allá afuera nos pudiera ver, ¿creen que el sobrenombre que nos pusiera sería de cristiano? La mayoría de la gente que ve al cristiano salir de una iglesia le dice: mira, ese es un hipócrita. O algo peor. ¿Saben por qué? Porque nosotros con nuestras acciones no reflejamos a Cristo. Reflejamos el deleite en las cosas del mundo. Y no quiero decirle que esta palabra sea para que usted se vaya destrozado, al contrario. Lo que quiero decirle es que Dios va a cambiar su vida. Si usted dispone, decirle al Señor dónde está su corazón, dónde está su fallo. Entonces le dice Josué: no tan solo pecaron contra mí, le dice el Señor a Josué, sino que quebrantaron mi pacto. Y después Josué le dice: tomaron anatema. Tomaron anatema. Lo untaron, me mintieron y lo guardaron entre sus enseres. Ellos tomaron, ya decíamos, lo anatema, lo que estaba bajo maldición o condenación, y lo hizo parte de él. Pero dice, hurtaron. ¿Por qué hurtaron? En Josué 6, cuando leí al principio, dice que el Señor mandó a destruir todo, pero el oro y la plata, ¿para quién iba a ser? Para la casa o el tesoro del Señor. ¿Y qué hizo Acán? No tan solo robó una túnica babilónica muy buena, sino que el oro de 50 ciclos y la plata, que eran 200 ciclos, también las agarró. O sea, no tan solo agarró los anatemas, sino que robó a las cosas del Señor. Y vamos a caer en la palabra del Señor cuando dice: vosotros me habéis robado. Y el pueblo dice: Señor, ¿en qué te hemos robado? En vuestro diezmo y vuestras ofrendas. Y él dice: Señor, pero si te damos, sí. ¿Saben por qué me han robado? Porque ustedes me dan lo cojo, lo enfermo, lo que sobra, y entonces ustedes me han robado a mí. ¿De qué manera estamos robando nosotros? En que a Dios le damos lo que nos sobra, hermano. Y no estoy hablando de dinero, no somos una iglesia que se mueve en cosas de dinero. Pueden notarlo, no tenemos clima. No somos una iglesia con las mejores sillas cómodas, pero queremos ser una iglesia que tenga el poder de Dios. Porque iglesias llenas están a esta misma hora muchas. Pero yo quiero que hoy las personas que vinieron a esta reunión salgan diferentes. Mucha gente sale de las iglesias igual o peor, hablando de los hermanos, criticando a los hermanos. En lugar de salir sanados, sale peor. Pero en esta iglesia queremos que salgan diferentes, creyendo que hay un Dios vivo que cambia. Y que saben que ven que la condición en su corazón no es agradable. Dice: ustedes me han robado. ¿En qué? Que me dan lo que sobra, lo enfermo, lo que... Yo lo que quiero es que me den lo primero. ¿De qué manera Dios quiere que nos ame? Que le amemos, perdón. Con todo su corazón. Pero también dice: con toda vuestra alma. Y si vuestra alma está llena de pecado, no podemos amar a Dios. O sea, el amar a Dios con el alma quiere decir amarlo sobre todo, en cualquier circunstancia. Por eso decía el apóstol Pablo: cualquiera que sea mi condición, yo sé estar contento. Porque el gozo de Pablo, como cantamos en las alabanzas, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, sino me lo da Cristo. Pero usted y yo nos afligimos por el mundo, por las deudas, por el hermano. ¿Por qué? Porque minimizamos a Dios al que servimos. Si Israel
hubiera querido enfrentar a Jericó también él solo, no hubiera podido. Necesitó la grandeza de su Dios, como hoy usted y yo lo estamos necesitando. Entonces, la Biblia dice que ellos tomaron del anatema. Y volvemos al tema del anatema. ¿Qué es lo que está bajo condenación? Usted puede decir, sí, hermano, es que el que anda en fornicación, hermano. En la misma lista que está el fornicario está el mentiroso. Y está el que hace contiendas. Vamos a empezar. ¿Cómo puede usted tomar algo que está anatema bajo condenación? No quiere decir que usted ya no venga a la iglesia, porque la mayoría de los creyentes son, sí, hermano, los que se van son ingratos. No es cierto. Usted puede estar viviendo aquí y teniendo el anatema o lo que a Dios condena en su corazón, latente, cada que viene y sale y no pasa nada. Gálatas 5:19, vamos a empezar con ese. Gálatas 5:19 dice así, la palabra del Señor en el libro de los Gálatas, la iglesia en Galacia, que escribe el apóstol Pablo, dice de la siguiente manera: todos conocen las obras de la carne. Dice, y manifiestas son, en el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Fíjense, acerca de los cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Ahora, todo eso que leímos, la envidia, la borrachera, la mentira, la contienda, son cosas que están bajo condenación. ¿Cuál es la condenación? Que los que practican eso no van a heredar la vida eterna. O sea, es algo que está bajo maldición. ¿Usted practica algo de eso? ¿Ha tenido envidia de alguien por algo? Vámonos a algo más sencillo. ¿Cuántas veces ha mentido? Y no es que mienta al hablarlo, sino mentimos a lo mejor en nuestra vida eclesiástica. Porque venimos y queremos engañar a la iglesia y al pastor que somos algo, y allá afuera somos lo que nos gusta hacer. Y la Biblia dice, oh Gálatas insensatos, que nos fascinó para que hayas huido de la verdad. ¿No sabéis que Dios no puede ser burlado? No puedes engañarlo. Tú puedes engañarte a ti, a la iglesia, al pastor, al predicador, al pilar, a quien quieras puedes engañar. Pero a Dios, la Biblia dice que no hay nada oculto para el Señor. Hebreos 12:1 dice que hay que despojarnos. Y Hebreos dice que todas nuestras obras son manifiestas a los ojos del que lo creó todo. Entonces, si tenemos algo de ahí, ya tenemos algo que está bajo condenación. Primera de Corintios 6:9. Primera de Corintios 6:9. Y quisiera que el culto fuera mucho tiempo más largo, hermanos, para hablar, pero fíjense lo que dice, Primera de Corintios 6:9, le voy a dar lectura. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ahí está otra vez la condenación. Los injustos, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores van a heredar el reino de los cielos. Pero fíjense lo que dice el 11. Y estos eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya. Hermanos, la lista aumenta. Si usted tiene algo de lo que está ahí, está teniendo algo que está bajo condenación delante de Dios. Y no me diga usted, bueno, pero es que Dios mira mi corazón. Claro que lo mira, pero Dios no puede ir en contra de lo que Él estipula. Dice la Biblia que Dios no tendrá por inocente al culpable. No podremos justificarnos como usted lo hace aquí. Dice, no, es que hermano, yo hoy no oré porque esto y fulanito y siente usted que libra.
un regaño. Cuando estemos delante de Dios, hermanito y hermana, quiero decirle que si estamos en esa lista, estamos bajo condenación. Apocalipsis 22:14, la lista sigue aumentando. Apocalipsis 22, fíjense lo que dice. Apocalipsis 14:15. Veintidós. 14 y 15 dice así: bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Qué fue lo que dijo Corintios? Vosotros ya fuiste lavados, esto eran antes. Dice, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera. ¿Quiénes más? Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y hace mentira, hermanos. La lista sigue aumentando. Pero ¿quiénes son los perros? Es decir, no crean que es el perrito que usted tiene en la casa. ¿Quiénes son los perros? La Biblia cataloga perros, y se oye feo despectivamente, pero el Señor dijo, lean Mateo 7, creo que fue la que leí yo el jueves. Y ahí dice, no le deis las perlas a los cerdos, porque les pasa lo del verdadero proverbio. El perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Pero Proverbio 26:11 dice así. Proverbio 26. Porque está usted pensando, quizá Rocky ya no va a alcanzar. No. 26:11, ¿qué dice, hermanos? Dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. O sea, dice, los perros estarán fuera. ¿Quién? Los necios. A los que exhortaste una vez y dijiste, no lo hagas, y él dice, no, sí. Dice, esa persona es como el perro que vuelve al vómito. Lo que se comió y vomitó, viene otra vez y lo vuelve a comer. ¿Por qué causa lo vuelve a hacer? Porque en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Personas que amarán más los deleites que Dios. Si usted ama más estar afuera, hermano, la Biblia nos cataloga como los perros. Segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro. Dios, aleluya. Hay poder en Cristo. ¿Alguien ya lo tiene por allí? A ver el versículo 21 y 22. Hermana Pili, ya lo vi que lo tiene. 21 y 22, ¿no? Hermana Citlali, sí, 22, 21 y 22. A ver, hermana Pili. Hermana Citlali, a ver. Segunda de Pedro 21 y 22. A ver, dice la palabra de Dios, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Amén. Amén. Fíjense cómo la lista aumenta de una manera más grave ahora. Dice, aquellos que ya les gustaron de algo y luego por X cosa decide volver atrás, dice, le sucede lo del verdadero proverbio. ¿Cuántos de aquí no tienen un llamado de parte de Dios? Quiero decirle que cada uno de los que está aquí sentado tiene un llamado de Dios y tiene un propósito en la iglesia para Dios, para el servicio del Señor. Pero ¿sabe qué? Que por cualquier excusa usted se va de la iglesia. Por cualquier excusa, usted que ha gustado de los dones, de la gracia, de la misericordia, que ha experimentado, dice la Biblia en Primera de Pedro. Y después dice, me voy. Por eso Mateo 6, que fue el que leímos, dice, no le des las perlas. No le des algo a alguien que no lo valora. Imagínense, yo a mi hijo lo amo, pero en determinadas ocasiones mi esposa y yo, cuando sabemos que hay algo de valor,
no se lo damos a lo mejor. ¿Por qué? Porque lo puede romper. Pero muchas veces yo le presto mi teléfono y ella me dice, ¿por qué le prestas tu teléfono? Te lo va a romper, y me han roto varios teléfonos. Pero pongo este ejemplo porque yo le doy algo de valor a mi hijo que sé que lo puede romper, pero es algo que yo decidí dárselo. Pero a veces él no logra discernir como niño o entender que lo que yo le di es demasiado valioso. Dando este ejemplo, Dios nos ha depositado a cada uno de nosotros algo tan valioso que es su espíritu, que usted y yo no lo sabemos valorar. No lo sabemos valorar. Porque en cualquier momento, antes de salir usted de esta puerta, allí tira las cosas o la palabra de Dios en el bote de basura y vuelve a seguir su vida igual. No valoramos. ¿Y qué no valoramos? Usted decir, hermano, es que no valoramos su sacrificio. La sangre que derramó en la cruz, las humillaciones que pasó, los latigazos, que le pusieran una corona de espinas, que se burlaran de él, que lo escupieran, que lo patearan. Su dolor. Y él clamaba en la cruz y decía, Padre, si fuera posible, pasa esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se burló y decía, si tú eres hijo de Dios, baja. Y nunca se bajó de la cruz por amor, porque sabía que tenía un ministerio. Y usted y yo nos bajamos de la iglesia, nos paramos del asiento por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque me ofendieron, porque no quiero, porque quiero vivir mi vida, porque quiero irme al mundo, porque no me gusta, porque por todo. Y entonces, ¿saben qué le hacemos a la hojita que dice sacrificio? La botamos a la basura. Y dice el Señor, no le des eso valioso a la gente que no lo valora. Pero Dios en su infinita misericordia dice que Él vino para que nadie se perdiera, sino para que todos procedieran al arrepentimiento. ¿Saben qué hace Dios con esa hojita? Dios la dobla y te la vuelve a dar. Y te dice, yo no te juzgo. Vete y no peques más. Cada día Dios le dobla esta hojita y te la vuelve a dar. Dice, valora lo que yo hice por ti. Porque vendrá un momento en el cual ya no va a poder haber más. Cuando tu corazón deje de latir, ya no va a haber vuelta atrás. Y eso es lo que Dios necesita que hoy esta iglesia valore. Pero ¿qué hace usted con lo que está en condenación? Lo atesora. Y aquel que es entendido ya ha leído la Biblia, me puede decir, hermanos, pero la Biblia dice que ninguna condenación hay para quién. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vamos a leerlo. En Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8, está después del libro de Hechos. Dice así, 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en quién, hermano, en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjense, mucha gente dice, es que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Sí, hermano, termina de leerlo. No a los que andan conforme a la carne. Y manifiestas son las obras de la carne: idolatría, hechicerías, enemistades, pleito. Dice, sino que anda conforme al Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice, el que anda en eso no tiene condenación. Pero la iglesia confunde que está lleno de Dios porque le sirve a Dios. Y eso es algo que decía Mateo 7. Por eso el Señor lo mandó a escudriñar. Y espero que lo hayan leído. Porque Mateo 7 dice, por su fruto los conoceréis. No puede un árbol bueno dar fruto malo, ni un árbol malo dar fruto bueno, porque por su fruto los conoceréis. Y luego sigue diciendo, los que lo leyeron, dice, en mi nombre dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas, etcétera, etcétera. Y el Señor le va a decir, nunca los conocí.
hacedor de maldad, fuego eterno. Y la gente no logra entender el mensaje de ahí. La gente piensa que porque yo sea predicador, tengo el fruto del Espíritu. No es cierto. Esos son dones que Dios nos da. Que porque usted sea pilar, que porque usted sea vaso, esos son dones, no quiere decir que usted tenga el fruto. Porque Mateo 7 lo dice: yo los conoceré por su fruto. Y cuando se presenta delante de mí, va a decir: Señor, yo liberé a los enfermos, sané esto. Va a decir el Señor: sí, esos son mis dones. Pero el fruto... Ahora, ya que me enseñaste tus dones, predicaste 20 años, hermano Jacob, Fernando, como quieran, fuiste el pastor de una iglesia 15 años, exactamente, pero eso fue un don que yo puse. Pero ahora quiero ver el fruto que traes tú para mí. Y el fruto es el amor. Y si el primero es el amor, 1 Corintios 13, la preeminencia del amor, dice: si yo hablase lenguas angélicas y supiera todo, interpretara todos los misterios, pero no tengo amor, nada sirve, nada soy. Si yo hice todas mis cosas para ser quemado en el fuego y no tengo amor, usted puede decirle: Señor, yo prediqué 20 años, llevé torta fuera del regional, llevé comida fuera y no sé dónde. Decir el Señor: hey, esos son mis dones, yo quiero ver tus frutos. Porque los frutos son difíciles de expresar. ¿Por qué Acán no tenía fruto? ¿Y por qué usted y yo podemos a veces reflejar que no tenemos fruto? Porque dice que el amor no hace nada indebido. O sea, el que realmente ama a la iglesia, hermanos, se va a resistir a pecar. Dice la Biblia: someteos a Dios y resistir al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? Huirá de vosotros. Pero usted se resiste a Dios y se pone como plato fuerte para el diablo. En lugar de que usted huya, en lugar de que usted se resista a todo eso. La Biblia es clara. Y Acán no logró dar fruto. Podía ser valeroso, pudo haber enfrentado a Jericó. A lo mejor Acán, hermano, fue el que más derribó los muros, el que mató a más personas de Jericó, pero no tenía fruto. Porque el que tiene el amor no se irrita. Si usted hoy sale de esta prédica enojado, quiero decirle: le falta dar fruto. No es jactancioso. No dice: no, hombre, yo en esa prédica no me mencionó para nada el hermano. No busca lo suyo. ¿Cuántos están buscando lo suyo? Mucha gente busca vivir bien. Yo, mira, mientras me vaya bien a mí, a mi familia y lo demás, no se envanece, no hace nada indebido. Y usted lo puede leer en su Biblia, 1 Corintios 13. Pero lo más importante dice: nunca deja de ser. Nunca deja de amar a la persona que está ahí. Así esté hoy aquí, mañana esté en el mundo, cuando regrese, el amor por él va a ser igual. Porque el amor de Dios no se mide por tu condición o tu capacidad, sino por la esencia de lo que es Dios. Porque si fuera por capacidad, creo que ninguno estuviéramos aquí. Estamos solamente por gracia, porque Dios es misericordioso con nosotros. Y el pecado de Acán, hermano, quiero decirle que muchas veces está oculto en usted y en mí. Y no somos nosotros valientes para decirle: Señor, yo tengo esto. ¿Saben qué hacemos? Nada más decimos en mi oración: Señor, perdóname por todo mi montón de pecados. Que no, el Señor quiere que lo enfrentes y diga: Señor, perdóname por esto, Señor. Porque el Señor le dijo en el versículo 13: no podrás vencer al enemigo hasta que hayas quitado de en medio de ti el anatema. Porque usted muchas veces quiere vencer y ¡bum!, vuelve para abajo. Porque no quita de en medio usted el anatema. ¿Y qué es en medio? ¿Qué entendemos por en medio de nosotros? Nuestro corazón, dice el hermano. Pero nosotros somos personas que estamos conformados, según la Biblia, por espíritu, alma y cuerpo. ¿Dónde mora o dónde ocultamos vuestro pecado? En vuestra alma. ¿Cuál es el fin de vuestra fe? La salvación de vuestra alma. El alma que pecare, esa alma de morir. Nosotros tenemos oculto nuestro pecado en medio de nosotros, en vuestra alma. ¿Y qué es vuestra alma? ¿Qué es lo que hace el alma? El alma es la que tiene contacto con las cosas terrenales, ¿verdad? O exteriores, ¿a través de qué? Pues de vuestro cuerpo. Pero también vuestra alma
tiene contacto a las cosas celestiales a través de ¿qué? El espíritu. Por eso la Biblia dice que cuando Dios viene a nosotros, se hace un espíritu con nosotros. Entonces, si mi alma, ¿verdad? La cosa que es la que va a estar en el infierno, en el cielo o en el infierno, está llena o esconde eso, el Señor dice, no vas a poder hacer frente hasta que lo quites de medio. Por eso el Señor dice, no temas al que te puede dañar el cuerpo, porque para Dios el cuerpo no vale. Cuando venga el rapto dice que nosotros seremos transformados, porque la carne y la sangre, o sea, nuestro cuerpo terrenal, no puede heredar el reino de los cielos, sino vuestra alma. Cuando uno muere, ¿qué pasa con el espíritu? Dice, vuelve a Dios, que fue el que nos dio, el cuerpo vuelve a polvo, y el alma que está esperando para ser juzgado, para estar en la presencia de Dios o fuera de la presencia de Dios, donde será el lloro y el crujir de dientes. Y entonces, hermano, hay cosas que guardamos en nuestra alma. Y decía el hermano Pablo, el corazón, en esencia el corazón. Acá no había guardado eso, no en medio de él, dice, sino que aparte que estaba en medio de mí, lo enterré. ¿En dónde? En mi tierra, dice. Y la tierra, en efecto, como decía el hermano, es el corazón. La parábola del sembrador dice que la buena tierra, o sea, un corazón bueno, recibe. Usted y yo guardamos a veces en el corazón esas cosas que están bajo condenación delante de Dios. Y la Biblia dice que sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque del corazón salen los hurtos, los pleitos, los adulterios, porque de la abundancia del corazón abre la boca. Y donde está tu corazón, o donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Entonces, ¿cómo sacar de en medio? Nosotros tenemos que clamarle a Dios porque vuestra alma esté limpia. Apocalipsis 22 dice, bienaventurados los que están lavando sus ropas para ser parte. Corintios 6 cuando dice, y ustedes eran eso antes, mas ahora han sido lavados. Yo lo que está diciendo, no es porque venga yo hoy a juzgar a alguien si está experimentando algo de la prédica, no. Lo que estoy diciendo es que Dios dice, hey, limpia tu alma, limpia tu corazón. ¿Por qué? Para que heredes la vida eterna, la promesa que yo tengo para ti. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando José santifica al pueblo y enfrenta a Acán, le da la oportunidad que es la llave para usted y para mí. Le dice el Señor a Josué cuando manda por casas a la tribu de Judá, a la casa de Camri, hasta que llega Acán, le dice, hijo, dale la gloria al Señor y la alabanza a Él y confiésame lo que tú has hecho y no me lo encubres. Y es entonces ahí, hermanos, donde entonces Acán, ¿qué es lo que hace? Dice, yo he pecado. Acán nunca le echó la culpa a nadie. Pudo haber alguien que le dijo, Acán, mira ese lingote, está muy bueno. Acán, a lo mejor tenía hambre su familia. No, la Biblia no lo dice. Lo que quiero decir es que no hay justificación cuando usted y yo decidimos omitir las órdenes del Señor. Le dijo, yo he pecado. Codicié porque vi un manto babilónico muy bueno. Y vi la plata y vi el oro. Y lo tomé para mí. Y lo enterré. Y lo guardé entre mis enseres. Los enseres es algo que te pertenece. Algo de uso personal. Tú guardas, o nosotros guardamos en nuestro corazón o entre nuestros enseres lo que Dios nos ha dicho a nosotros que saquemos, hermano. Pero lo que quiere Dios es que hoy nosotros le declaremos a Dios lo que tenemos. ¿Y de qué manera decirle, Señor, hoy yo, tu hijo, el que predico, tú no puedes ser burlado, tú sabes lo que yo tengo. Yo hoy cargo con este peso porque no creo, porque no entiendo, porque no sé, porque soy iracundo, porque soy mentiroso. Dios lo que quiere es que tú, hermanos, se lo expreses. ¿Por qué? Proverbio 28 dice así. Se lo deben de saber, Proverbio 28. Proverbio 28, 13. ¿Qué dice, hermanos? El que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Fíjense, el que cubre sus pecados,
Acán encubrió su pecado. Y la promesa que el Señor le dio a Josué, le dijo: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás, dice, y así harás prosperar tu camino. Dios quiere que prosperemos. Y no estoy hablando de cosas materiales, aunque Dios nos las puede dar. Estoy hablando que nos vaya mejor siempre dentro del camino del Señor. Que podamos amarme más, que podamos entender más, perdonar más, entender lo que Dios quiere más. Pero dice, pero el que decide encubrirlo no va a alcanzar misericordia. Ahora, la Biblia no dice qué tiempo pasó y qué tiempo tuvo guardado Acán eso en su tienda. Pero quiero pensar que fueron algunos días, quizá meses, no lo sé. Pero él tenía eso guardado. O sea, Acán había robado, desobedecido, pero actuaba como si no pasara nada. Acán tenía guardado algo en su corazón, pero cada domingo le decía: Dios te bendiga a los hermanos. Acán traía guardado algo en su corazón, pero cada domingo cantaba una alabanza. Acán tenía algo oculto en su corazón, pero daba agradecimientos. Acán tenía algo oculto en su corazón, pero se llenaba o expresaba lo mejor gratitud. Ese Acán hoy eres tú. Ese Acán hoy soy yo, hermano. Porque aunque venimos, saludamos, hay cosas que tenemos guardadas desde hace mucho tiempo en nuestro corazón. Llámese como se llame. El pecado que usted quiera ver. El no perdonar es pecado, el no hacer lo bueno es pecado, la idolatría, la mentira, todo lo que leímos. Pero si usted lo sigue guardando ahí, esa raíz de amargura lo va a llevar a no alcanzar misericordia delante del Señor. Pero si usted lo confiesa, hermanos, la Biblia dice que Dios es bueno, fiel, justo para perdonar. ¿Cuánto tiempo llevaba escondido? ¿Cuánto tiempo llevas tú con eso? Y te da miedo sacarlo. Te da miedo decirle al Señor: yo soy esto, como si Dios no lo supiera. Si Dios lo sabe todo, y estará en Dios tu respuesta. Saben que yo muchas veces le digo: Señor, tengo esto en mi vida. Yo personalmente digo: Señor, pero pasa algo en mi vida, muéstrame hoy en un sueño, Padre, para que entienda yo lo que tú quieres. Yo se lo expreso. Inclusive ayer hice una oración semejante. ¿Y qué creen que pasa cuando duermo? No sueño nada. Y créanme que a veces se lo pido, casi con aire, me digo: Señor, muéstrame, porque yo no quiero confundirme, yo no quiero, muéstrame, Señor, hoy. Y cada que abro mis ojos, lo primero que digo: ¿qué soñé? Y entiendo que no soñé nada. Y lo que Dios me demuestra es que las cosas no se tienen que hacer como yo quiero, sino como Él quiere. Porque yo no puedo justificar mi falta de entrega o de credibilidad por algo que quiero que Dios me demuestre, porque sería yo como Tomás. El Señor dice: bienaventurados los que creen sin ver, sin que se les compruebe. ¿Por qué? Porque la esencia del creer no se basa en lo que yo veo en los vasos o en los pilares o en alguien de la iglesia, sino en lo que Dios hizo por mí y por usted. Y eso es lo que Dios le quería transmitir acá, al pueblo de Israel y a Josué. Cuando Josué ya dictamina todo lo que va a pasar, y Dios dice del pecado de Acán, ya para terminar porque me he alargado un poco, hermanos, ¿qué fue lo que pasó? Acán confiesa lo que tiene, pero hay algo que me movió cuando dice que él lo que codició fue una túnica. ¿De dónde era la túnica, hermano Pablo? Vamos a leerlo rápido ya para ir terminando. Babilónica, por ahí dijeron. Dice en el 21: pues vi entre los despojos un manto babilónico. ¿Y cómo era ese manto? Dice: vi un manto babilónico muy bueno. Fíjense lo que codició Acán. Dice la Biblia que para el hombre todos los caminos se ven bien o buenos, pero el fin de ellos es muerte y destrucción. Un manto babilónico en las tierras de Canaán. ¿Quién era Babilonia? ¿Alguien conoce la historia? Babilonia fue formada por Nimrod. En griego, Babilonia; en hebreo, Babel, la torre de Babel, que significa confusión. Y Babel sigue hablando, o Babilonia, hasta el Apocalipsis, donde dice Babilonia la grande, la madre de todas las rameras. Hablando de algo que te hace ir en contra de la voluntad de Dios, algo que te confunde. Es lo que dice que el manto era babilónico y era muy bueno, y lo que hizo fue esconderlo. ¿Cómo para qué? Yo quiero pensar que Acán dijo: después de un tiempo lo voy a sacar y lo voy a mostrar.
¿Como para qué guardaba algo que no podía demostrar? Es como usted y yo a lo mejor estamos confundidos y lo tenemos guardado, pero ¿saben qué? No lo demostramos. Babilonia, eso significa. Babilonia trajo juicio al pueblo de Israel, trajo confusión, trajo muchas cosas, y en Apocalipsis dice que mucha gente se embriaga, o sea, hace partícipe de las obras de Babilonia. O sea, va en contra, se opone a cosas religiosas o eclesiásticas, o va en contra de la voluntad de lo que la Biblia dice, o de lo que se instruye a los pastores. Pero dice que para Acán era algo que parecía bueno. ¿Por qué digo esto? Porque usted y yo vivimos el Evangelio a como nos parece bueno a nosotros. Si yo le digo, hermanos, ustedes ya no pueden hacer esto, la mayoría de la gente, antes de recibir una exhortación, lo que busca es defenderse. Yo muchas veces he hablado con personas y le digo, lo que usted hace está mal. Y ellos me dicen, hermano, Dios mira el corazón. Y yo le digo, es cierto, Dios mira el corazón. Pero ellos se refugian en que la salvación es personal y Dios mira el corazón, porque si Samuel se equivocó al escoger al rey David porque estaba viendo el día grande, fuerte, sí, hermana, como Dios ve el corazón, sabe que del corazón salen los hurtos, y donde está nuestro tesoro está vuestro corazón. Pero ¿qué hace la gente? Piensa que el evangelio como lo vive, así es. Yo no puedo decir que no hay un evangelio para hombres, un evangelio para pilares, un evangelio para levitas, un evangelio para ancianos, un evangelio para jóvenes. No, el evangelio es el mismo. Si usted quiere pensar que el evangelio es diferente, bueno, ya será usted con el Señor, porque la Biblia dice que no hay que quitarle ni añadirle, porque el que le quite entonces será quitado del libro de la vida, y el que le añada le vendrán las plagas de este libro. Y usted dice, bueno, es que para los viejitos debe haber un evangelio porque estamos más cansados. No es cierto, hermano. Dios les va a dar las fuerzas como las águilas, la va a renovar, o fuerzas como las del búfalo. Usted puede decir, bueno, es que para los pilares debe ser más porque ya no cargan. No es cierto, hermano, es el mismo. Para el hombre es absolutamente el mismo, y para mí, que soy un predicador, es absolutamente el mismo. No hay acepción, no hay diferencia, no hay justificaciones, no hay compadecimiento, no, porque todo viene y depende de quién, de Dios. Dice, yo tengo misericordia del que yo tengo misericordia, y me compadezco del que yo me he de compadecer. Así que Acán decidió expresarlo, y quiero que analicemos la historia de el final de esta historia. Acán significa el que perturba. Eso significa Acán, perturbador. Y Dios dice que cuando Acán fuera enfrentado o fuera revelado que él era el que pecado, tenía que ser muerto. ¿Y cómo iba a morir? Apedreado, quemado. Acán había olvidado la omnipresencia de Dios, como a veces usted y yo la tenemos a un lado. Pero acá significa el perturbador. Quiero que hoy usted piense qué es lo que le perturba en su vida. ¿Qué es lo que usted a lo mejor ha abrazado, que está bajo condenación, que Dios quiere que usted quite de su vida? Y que piense inmediatamente cómo puede usted, hermanos, quitar eso que perturba su vida. ¿De qué manera creen que lo puede hacer? ¿De la misma que acá? Confesándolo, pero ¿cómo se quitó esa condenación de en medio del pueblo? Matando acá. No quiero decir que ahorita se apedreen unos a otros allá afuera, no. Pero recuerden que nosotros somos un pueblo espiritual, y que lo que perturba tu vida lo vas a matar de la misma manera que Acán fue muerto. Dice que él fue apedreado, y la Biblia dice que hay una piedra viva que fue desechada por los edificadores, y la piedra se llama Cristo Jesús, y fue quemado. Y la Biblia dice en hebreo que nuestro Dios es fuego consumidor. Y cuando fue apedreado y fue consumido por el fuego, si ustedes leen Josué 8:1, el ardor de la ira del Señor se fue y les dio ese pueblo, les dijo cómo lo iban a vencer.
les dio, hermanos, bendición. Quiero decirle que hoy hay una manera de que usted quite lo que perturba su vida. Cuando deja que esa piedra viva, que se llama Jesús, venga a su corazón, hermanos, y quite lo que está perturbando. Que el fuego del Señor consuma, pero que consuma. ¿Qué hizo el Señor con Sodoma y Gomorra? Vino fuego y consumió todo, toda la iniquidad, la maldad, la impureza, la inmundicia. El fuego de Dios no solamente es para que usted hable lenguas. Usted puede hablar en lenguas, pero Corintios dice que no es nada. No estoy minimizando el don de lenguas. Estoy diciendo que de nada nos sirve si no tenemos el fuego del Espíritu de Dios en nuestra vida. Por eso la Escritura dice que con nosotros tenemos que ser bautizados ¿en qué? En espíritu y fuego consumidor. Algo que consuma nuestras obras inicuas, nuestro pecado que aún está aquí. Por eso hoy no es demasiado tarde. Quiero decirle que si usted tiene algo guardado en su vida, confiéselo a Dios, confiéselo al Señor. Si usted viene a este lugar y quiere seguir guardando eso, quiero decirle que lo que expresa entonces no es lo que vive. Quiero decirle que entonces usted limita el poder de un Dios que hace lo que no es, como si fuera. Dios puede cambiar las cosas, Dios puede transformar la gente. Dios resucitó muertos. ¿Qué no puede hacer con nuestros problemas? Solo es tiempo de venir y confesar nuestros pecados delante de Él. No nos vaya a pasar lo que Mateo, Señor, en tu nombre hicimos esto, porque dice el Señor, mira, hijos míos, nunca los conocí, la verdad. Hicieron parte del llamado, pero ¿dónde están sus frutos? Los frutos serán por el arrepentimiento que nosotros emitimos ante las cosas que hacemos delante de Dios. Así que hoy, hermanos, quiero decirles que hay demasiadas cosas que tengo todavía aquí para compartir, pero se los digo como un testimonio que yo ayer no podía dormir porque hay tantas cosas en este capítulo que ¿saben cuántas veces lo había yo leído? Lo había predicado, pero el día de ayer el Señor me hizo entender que aunque nosotros pensamos que estamos bien, no estamos. Aunque yo sé el que predique, porque esta palabra primero fue para mí. Ayer yo solo en su humilde casa me rascaba la cabeza porque me mandaba Apocalipsis y regresaba y decía, yo no puedo. Señor, te debo tanto. Hay tanto que no he hecho. Hay tanto que pienso que quizás no afecta tanto, que estoy afectando a todos mis hermanos. ¿Qué sería mejor? Que viviéramos bien, que viviéramos sin querer vivir nuestra vida, porque sigamos igual y cada que alguien se pone mal lloremos y una petición en el grupo estemos tristes. Eso no es amor, ese es el amor del mundo. Dice el Señor, la gente de allá afuera sabe hacer lo mismo que ustedes. El amor que yo quiero que ustedes emitan es distinto. Que amen al que los aborrece, como predicábamos hace unas semanas, al que los maldice, porque es ahí donde se prueba el amor de Dios en nuestras vidas. Así que hoy no vaya usted en contra de la voluntad del Señor. Quiero decirle que si quiere vivir su vida, si quiere irse, si quiere estar, si quiere creer, si no quiere creer, de todo eso vamos a darle cuentas a Dios. Eclesiastés dice, déjate joven en tu juventud y tome placer tu corazón de todas las cosas. Pero sábete que de todas estas cosas te juzgará Dios. Y vendrán los días malos en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. El Señor te dice, hijo, si tú quieres vivir así, es tu decisión. Pero sábete que de todas estas cosas yo te voy a llamar a ti. Así que, hermanos, no hay un camino mejor, algo que realmente llene nuestra vida, que venir a los pies del Señor y decirle, Padre, heme aquí, este soy yo. La Biblia dice que antes de que nosotros digamos algo, Dios ya sabe lo que saldrá de nuestra boca. Lo que quiere Dios es que confesemos vuestras fallas. La iglesia a menudo confiesa las fallas de todos, menos
las nuestras. Señores, que cambie el hermano Pablo, que no es así. Cambia la hermana Lili para que ya no sea regañona. Y la hermana Citlari, que no me haga más casi. El hermano que no se está de ti. Cambia todo. Y usted cambia a todo el mundo. Y nunca le dice, Señor, cambia de mí. Para que yo soporte, para que yo ame, para que yo perdone. Porque eso es lo que Dios hizo. Si ustedes se dan cuenta, cuando Dios caminó, no dijo, Señor, cambia a todos los discípulos que me crean. No. Él no tenía que cambiar a nadie porque Él sabía cómo era Él. Él los amaba, aunque lo fueran a traicionar, aunque lo fueran a entregar, aunque no lo creyeran, aunque tuvieran envidias. El que hacía la diferencia era Jesús. No Jesús iba a actuar por lo que ellos dejarán de hacer, como hoy la iglesia hace. Hoy la iglesia cambia y quiere actuar si muchos deciden cambiar. Pero Jesús lo que quiere es que nosotros actuemos para que entonces la iglesia solita venga a los pies de Cristo. Por eso la iglesia de Antioquía decía, nadie decía ser suyo lo que tenía, sino que todos estaban unánimes en un mismo sentir y en un mismo pensar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Le pido al hermano o a los hermanos del Ministerio de Alabanza que vayan tomando sus lugares.